excelente, ahí estamos. Ahora sí que sí, ya. Me tienen que decir todas esas cosas porque como yo los veo, no, ni me percato. Bueno, la tarea para el curso de control de impactos y emisiones sobre el agua en el contexto de las energías renovables en Chile. ¿Cuál es el título de la tarea? Análisis integral del agua en el contexto de las energías renovables en Chile, consideraciones sobre conflictos socioambientales y normativas. Ahí, bueno, ustedes van a ver que puse una pequeña introducción en el marco de esto, cuál es el objetivo de la tarea, cuáles son los conceptos que deberían abordar, eh, y qué es lo que corresponde. Tienen que partir hablando de lo que es la distribución nacional del agua, con una breve descripción de las principales fuentes de agua en Chile, la identificación de las regiones con mayor disponibilidad y escasez, un análisis de la distribución geográfica, cuál es la demanda de agua en Chile, es decir, tienen que hacer una exploración de los sectores que más demandan agua en el país. En todo caso, los mismos que más demandan agua en el país es más o menos la tendencia mundial, ¿ah? No es el caso exclusivo de Chile. También tienen que hacer una pequeña evaluación de la demanda de agua en la generación de energía renovable, análisis de tendencias y proyecciones de las futuras demandas hídricas en Chile, analizar cuál es la problemática del agua en Chile, identificar los principales desafíos y problemas asociados al recurso hídrico, hacer un análisis de la contaminación del agua y su impacto en la sostenibilidad, explorar cuáles son los conflictos del agua tanto a nivel local como regional. Cuando uno habla a nivel local, esto yo me refiero a Chile. Y regional, en cada uno de los lugares donde ustedes vivan. No necesariamente van a ser exactamente los mismos conflictos por el agua que existen en el norte de Chile como en el sur del país. Eh, También aquí introdujimos el concepto de conflictos socioambientales. Quiero que vean cuál es la definición de conflictos socioambientales en el contexto de proyectos de energía renovables, la posible identificación de conflictos socioambientales relacionados con el agua y en proyectos de energía renovables en Chile, proponer un análisis de estrategias para la gestión y resolución de conflictos socioambientales. Hay un quinto punto de normativa asociada, pero ojo, este punto de normativa asociada, aquí dice, y por eso abajo incluso les volví a poner una nota, revisión de la normativa nacional e internacional relacionada con la gestión del agua y proyectos de energías renovables. Yo no espero ni pretendo que ustedes me digan, en Estados Unidos, tanto en el país, que tiene una normativa de país y luego una normativa general, funciona así, asá, asá, en España de esta manera, Francia. No, yo creo que en términos muy generales, que me digan existe normativa, no existe normativa, existe una gestión, no existe una gestión, porque ninguno de ustedes son abogados y este curso tampoco apunta para eso. También algo similar en evaluación de cómo la normativa impacta en la planificación y ejecución del proyecto de energías renovables. ¿En qué sentido? En el sentido, ¿se requiere, por ejemplo, agua dentro de este tipo de proyectos? Y aquí yo le puse análisis de caso de estudios que ilustren la aplicación de la normativa en proyectos de energía renovables en Chile. Yo espero que piensen un poco, porque lo hemos hablado en todo caso, cuando se necesita agua en proyectos de energía renovable. Así que tienen que pensar un poquito ahí.
Bueno, ¿y cuál es la idea? De que al final terminen entendiendo y concluyendo que esta tarea va a proporcionar una visión integral de la situación del agua en Chile, destacando la distribución, la demanda, la problemática, considerando los aspectos de los conflictos socioambientales y también la normativa asociada. Entonces, la comprensión de estos aspectos es esencial para abordar de una manera sostenible el desarrollo de las energías renovables del país, respetando, por supuesto, las dimensiones ambientales y sociales. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que los alumnos reflexionen sobre la importancia de la gestión responsable y ética en el ambiente de las energías renovables, teniendo en cuenta la normativa vigente y trabajando en la prevención y resolución de posibles conflictos socioambientales. Bueno, yo dije, bueno, ¿cómo los voy a evaluar? La manera más clara y más simple es a través de una rúbrica, entonces donde ustedes van a tener claramente cuáles son los puntos asociados a cada uno de los ítems que están ahí. Ya aquí está toda la rúbrica en general. Los comentarios adicionales, qué sé yo, cuando se considera una otra. Tipo de tarea. Los alumnos deben preparar un informe escrito que aborde de manera detallada los elementos claves mencionados en la tarea. El informe debe tener una extensión adecuada para cubrir cada sección de una manera exhaustiva y proporcionar un análisis crítico. Yo les pediría que cuando se habla de una manera exhaustiva, y espero no se sientan ofendidos ni se molesten, pero en realidad lo que implica ahí es que eh, sean capaces de interiorizarse de la materia, pero a la vez no hagan copy-paste. Porque si hacen copy-paste, los voy a pillar. Eso se los digo desde ya. No me importa si tienen por último, no sé, repiten alguna cuestión, pero si hacen copy-paste, eso sí a mí me importa. Se espera que entreguen fuentes. Esto, yo no sé si a ustedes les han enseñado cómo citar literaturas. ¿Formato APA? Allá. Entonces saben citar literatura. Perfecto. El formato del informe, tarea. Y aquí hay otra cosilla que después también la pensé. Esta no es una tarea tan corta. Es una tarea que por lo menos les va a requerir en total de tiempo entre 8 a 12 horas. ¿Ya? Em, yo no sé si las quieren hacer solos o en grupo. Profe, nosotros tenemos 3 grupos en el curso, que hemos hecho los trabajos con la gran mayoría de los profesores, hemos hecho trabajo en grupo. Ah, perfecto. Yo por eso en realidad puse esa opción porque como la tarea en realidad es grande y es una tarea que se presta para conversar de los temas y para intercambiar, es muy enriquecedor en este caso el trabajo en equipo. Además que ya, como dijimos, todos estos son problemas complejos y los problemas complejos no se resuelven de a uno, pero también existe gente que no le gusta trabajar en grupo, entonces tampoco me gustaría llegar a esta altura del semestre a decirle, usted tiene que trabajar en grupo. Así que perfecto, me parece muy bien, 3 grupos. Un índice que refleje la estructura, una introducción que presente el propósito y el alcance, el desarrollo de cada uno de los temas, la conclusión. Les puse yo las referencias APA. Aclaración adicional. En relación con la sección que abordan la normativa y leyes asociadas al agua en Chile, se solicita a los estudiantes que realicen un análisis de manera general sin profundizar en los aspectos específicos de las leyes. Asimismo, se espera que exploren de forma superficial, por eso les digo de cosas superficiales, la perspectiva internacional, identificando las tendencias, los enfoques, qué sé yo, cualquiera. Y de esa manera van a poder tener una visión amplia de la situación y va a promover la comparación con prácticas internacionales sin entrar en detalles pormenorizados. Consultas, dudas. Profe, tengo una consulta aquí con Salud. ¿Fecha para entrega de esto al final de la
las clases con Sí, usted? ¿Sí? sí. No, no tengo en realidad cuándo, no sé cuándo me lo quieren entregar. Estamos hablando del sábado 20, después de que terminamos con usted el 18. El Sí, no curso hay puede ser el problema. viernes sábado, ¿sí? Sí, no hay problema. ¿Están de acuerdo todos? No sé, es una pregunta. Ya, profe, gracias. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Sí, Bien. no, no tengo ninguna pregunta. De hecho, yo también les voy a dar mañana en la tarde para que partan haciendo la tarea, porque les Genial. digo, tienen que buscar. La tarea no es corta, la tarea es larga. Yo en términos de tarea quiero darles solamente esta tarea, quizás les doy una tarea muy pequeñita y al final les voy a hacer en la última clase que tengamos, que va a ser la próxima semana, un mini cuestionario. Pero eso va a ser y en eso va a constar la evaluación del curso, porque en realidad prefiero que aborden bien un tema a que muchos a la vez. Profe, Dígame. ayer me estuve mirando algunas páginas nacionales que hablaban de la agua y algunas regulaciones y algunos estudios, pero en general casi todas estaban desactualizadas, casi todas eran hasta el 21. Del Ya. 22-23, re poco documento había. ¿Y por qué habrá poco del 22 y del 23? Está en análisis todavía, me imagino. Tema de la pandemia, puede ser. No, y no es solamente eso, sino que en realidad donde había una modificación súper fuerte al Código del Agua fue justamente, estaba considerada en la Constitución que se votó, que fue rechazada, no la última vez, la vez anterior. Ahí sí que había una modificación súper fuerte, de hecho hubo 1000 mesas de trabajo para tratar el tema del agua. Cuando ustedes profundicen un poco más se van a dar cuenta que el problema del agua no es menor, es súper grave. Y es súper grave en todos los niveles y también en todos los países. No es solamente acá. En Sí, términos de muchas Pero cosas. a lo que voy es que la data gruesa, puedo estar muy equivocado, pero la data gruesa está como hasta el 21. O sea, no hay inconveniente en la fecha de la data. No, Ah, ya, porque, eso. porque eso es lo que hay. Ya, súper, profe. profe, yo también estuve investigando hoy día y igual que mi compañero son del 2021, pero también encontré, y les cuento a todos para que vean, hay publicaciones del 2023 con estadísticas del 2022. Sí, Así que sí, también pero encontré esta información. sí, hay algunas cosas, pero en realidad la normativa en general, esto ya le voy a dar otra ayudita para que no se gasten, no ha cambiado mucho desde, desde muchos años atrás, ¿ah? Y las regulaciones son como, en algunos casos, bastante poco equitativas, porque en realidad tenemos que pensar que necesitamos y estamos viviendo en un mundo que necesita medidas que son urgentes para muchas cosas. El agua es uno de los ejemplos nomás, ¿ah? No es en realidad una cuestión aislada, es uno de los ejemplos que existe. ¿Alguien aprovechó de ver alguno de los otros videos de la USEN? No. No, Si pueden, véanlos el fin de semana. ¿Ya? Si pueden. Alcancé a ver algunos. Sí, son cortitos. Son súper cortitos. ¿Y qué te parecieron, Francisca? Hoy son súper fuertes. La verdad que los mensajes que dejan como al final te dejan reflexionando, pero un montón. Sí. Y qué Sí, increíble. el que más como que me gustó fue el de la Amazonía, Ah, ya. que al Mm, final decía como que al final todos moriremos, pero como que la naturaleza va a volver a nacer. sí, es muy fuerte. O el del Carlos Vives en el páramo. Ah, sí, también lo vi. También lo Oh, vi. sí. O el del hielo, ¿no? Sí, son muy fuertes, son muy cortitos, pero están súper, súper bien hechos. Hacen mucho ruido. Sí. Y quedan dando vueltas después en la cabeza, ¿o no? Sí. Sí. La verdad es que así es. Qué bueno, me alegro, me alegro. Hay hartas cosas en todo caso que se pueden ver de esa manera.
Ya, yo quiero partir, voy a tratar de nuevo, de compartir el video porque nunca me acuerdo cómo. ¿Cómo no me voy a acordar? Digo yo, pero nunca me acuerdo. Quiero partir un poco de nuevo de lo mismo que vimos ayer para continuar en esa temática. ¿Cómo se clasifican? ¡Empezamos! ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son elementos o bienes que nos proporciona la naturaleza y que se encuentran en el medio natural sin verse alterados por la acción del hombre, es decir, que no interviene en su producción. Estos recursos pueden utilizarse para satisfacer las necesidades vitales tanto del hombre como del resto de los seres vivos. Esto último es importante, puesto que cuando hablamos de recursos naturales parecemos olvidarnos del resto de seres vivientes del planeta que también los necesitan. De hecho, desde el punto de vista económico, estos recursos son muy importantes para el bienestar y desarrollo de la sociedad humana. En primer lugar, podemos comentar que los recursos naturales pueden existir en la naturaleza de forma independiente unos de otros, como el agua, o pueden existir de una forma un poco menos accesible, pero que tras un proceso específico a través de otros elementos pueden convertirse en recursos naturales igual de importantes como los minerales metálicos. Tipos de recursos naturales. Los recursos naturales se dividen en distintos tipos según las fuentes. En general, todas ellas coinciden al clasificar estos recursos naturales en dos grandes grupos: recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Esta distinción se basa en el tiempo que tardan en generarse y regenerarse estos recursos por sí mismos en la naturaleza. Sin embargo, existen también otras clasificaciones que pueden resultar complementarias. Algunos clasifican los recursos naturales en recursos omnipresentes, aquellos que se encuentran en todo el planeta como el aire o la radiación solar, o en recursos localizados, aquellos que aparecen esporádicamente en sitios muy concretos. Además, estos recursos se pueden separar también en recursos localizados en el suelo, recursos minerales, recursos hídricos, recursos biológicos y recursos energéticos. Recursos naturales renovables. Estos están permanentemente disponibles, es decir, no se agotan a pesar de su utilización, pues se regenera a una tasa mucho más alta de la que se consumen. Pero debemos tener cuidado en este último aspecto. Si la tasa de utilización fuese superior a la tasa a la que se regenera el recurso, comenzaría a estar en peligro de agotarse y dejar de ser un recurso renovable. Algunos ejemplos de recursos naturales renovables son el agua, la radiación solar, el viento y la biomasa. Además, se consideran también recursos naturales renovables aquellas energías que se pueden obtener de estas fuentes, llamadas energías renovables, como pueden ser la energía hidráulica, la energía mareomotriz, la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica o los biocombustibles. Y a continuación vamos a comprobar si lo has entendido. ¿Qué es un recurso natural renovable? A. Un recurso que no puede ser reemplazado. B. Un recurso que se regenera en un corto periodo de tiempo. C. Un recurso que está presente en grandes cantidades. O D. Un recurso que no está disponible para su uso. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si te gusta Ecología Verde, recuerda que con un Super Thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Recursos naturales no renovables. Son aquellos cuya formación tiene mayores dificultades en cuanto al tiempo que tardan en generarse. A escala geológica tardan muchos miles de años, por lo tanto no pueden ser reutilizados, regenerados o producidos a un ritmo suficiente como para mantener una tasa elevada de consumo. Esta tasa suele ser más alta para todo el tiempo que han tardado en generarse. Además, estos recursos existen en cantidades limitadas. Algunos ejemplos de los recursos naturales no renovables son los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. También los minerales, los metales, los combustibles nucleares y las aguas subterráneas confinadas en acuíferos aislados. Descubre más sobre los recursos renovables y los recursos no renovables en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cuál es la importancia de los recursos naturales?
En primer lugar, estos recursos naturales son completamente indispensables para que se pueda desarrollar la vida. Ejemplo de ello son el aire o el agua, los cuales se aprovechan directamente. A partir de esto, estos recursos son utilizables desde el punto de vista práctico para la producción de otras materias primas o energías. Es decir, estos recursos son la base y los responsables de que podamos disfrutar de nuestro estilo de vida actual. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Un recurso natural renovable es un recurso que se regenera en un corto periodo de tiempo. Si quieres seguir aprendiendo sobre educación ambiental, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya eres todo un experto en recursos naturales? Hasta la próxima, ecologistas. Ya, ahí sí. ¿Volvieron más o menos a reenchufarse en lo que estábamos ayer? Sí, profe. Pantalla completa, ¿dónde está mi presentación? Profe, ¿cómo llegamos a esos videos? Lo encontré súper bueno, didáctico. Ese está súper bueno. Mira, yo aquí en la... A ver, no sé si este les dejé el link en el... Espérate. Aquí en el PowerPoint que tengo... en el PowerPoint, yo al final les puse varios links, pero esto se los voy a pegar arriba donde dice recursos naturales. Aquí se los voy a pegar para que puedan acceder a él. Oye, ojo cuando busquen en YouTube, que hay cuestiones que son súper buenas y hay cuestiones que son horribles de malas. Así que hay que hacer la selección que corresponde. ¿Será este? No. ¿Dónde estará mi...? Tengo tantas páginas abiertas que no la encuentro. ¿Dónde estará esta? Pantalla completa. Aquí tendrá que estar. Aquí está. Un poco más arriba. Un poco más acá. ¿Ahora sí? Sí. Sí, profe. Ya, súper. Ahí abajo les dejé pegado el link de ese video. ¿Ya? Para que, y esto fue lo que empezamos a ver ayer, y ayer quedamos justamente, bueno, ahí está el ciclo del agua, más ratito antes de que nos vayamos, me acuerdan de que les envíe la tarea, y quedamos en contaminación del agua. Pregunta, ¿quién quiere responder? ¿Existe en Chile agua no contaminada? Se supone que la región de Magallanes tiene una certificación de origen del agua más pura del mundo, pero eso no sé si será que no esté contaminado. Pero ¿qué es lo que, a ver, quizás nosotros deberíamos partir por una cosa más básica? ¿Qué es lo que es la contaminación? ¿Qué es lo que es la contaminación o qué entendemos por contaminación? No importa que no sepan la definición así de libro. Pero ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de que algo está contaminado? O sea, cuando tiene elementos que no son naturales a la composición del agua. Que no son naturales a la... Por ejemplo, puede ser o los niveles de
de minerales, ¿cierto? Son demasiado altos para un Ya, promedio de agua, por ejemplo. entonces, por ejemplo, si yo tuviese, por decir algo, un nivel de plomo muy alto en el agua, eso ¿Es sería una... contaminación? No, no es No, contaminación eso. no es contaminación. No es yo le voy a explicar por qué. Ya. Y por eso les pregunto, porque es una sutileza en realidad. Se habla de contaminación ambiental, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire, que son en el fondo las tres matrices más importantes, cuando uno de ellos, ya sea cualquiera de los agentes, ya sea físico, químico, biológico o radiactivo, porque también puede ser radiactivo, o una combinación de ellos, genera o puede ser nocivo para la salud humana. Ahí hay contaminación. ¿Y por qué le digo por qué le corrijo esto de los niveles? Hay lugares en donde los niveles por una cosa natural son tremendamente altos, pero de un modo natural. ¿Y por qué podrían ser naturales si son tan altos? O sea, ¿por qué son tan... ¿serán naturales si es que son tan altos? ¿Por qué puede ser? Por el origen, por ejemplo, en el norte los salares son salados, los lagos son salados, Ya, llenos de minerales, pero es porque el ya, agua brota de una fuente mineral o pasa por por una fuente mineral. por ejemplo, los natalinos por ahí, por el Quir, que está el río de la muerte. ¿Lo han escuchado? Por aquí Bueno, no, no. está por ahí por el Quirque y es un río donde no hay nada. Y aparentemente, o sea, lo que yo pienso es que ahí hay un afluente de algún metal pesado probablemente, porque debe haber alguna beta que en algún momento aparece. Entonces, cuando existe un perjuicio para la salud humana, uno habla que hay contaminación. ¿Ya? Ese es el... Si es alto el nivel, es alto nomás. Si nadie vive ahí y no es contaminación. Profe, pero solamente para cuando es perjudicial para la salud humana y los animales, O biodiversidad, sea, no solamente para producción. en realidad no es solamente para la salud humana, sino que también para la seguridad, el bienestar de la población, pero siempre cuando uno habla de contaminación, piensa en particular primero en el ser humano y después, obviamente, en el resto. Para los vegetales, para la vida vegetal, como las plantas o como los animales. O también puede ser otra cosa que se me había olvidado, o también que impidan, por ejemplo, el uso normal de lugares de recreación. Por ejemplo, ¿por qué uno no podría lavarse o bañarse, perdón, en algunas lagunas? Porque justamente tienen niveles naturales muy altos de algunos metales pesados. Claro, Entonces, había el ejemplo de una laguna que flotaba las personas como al bueno, meterse pero ese es y prohibieron. Bueno, pero depende cuál sea, pero hay algo que es el Mar Muerto, que que está en Asia, y en el Mar Muerto, esta cuestión está por ahí por Jerusalén, por el otro lado, no hacia la Franja de Gaza, está para justamente la Franja de Gaza, si uno mira en el mapa, estaba a la izquierda, esta cuestión está para la derecha. Y en realidad se llama Mar Muerto justamente porque las concentraciones de sal son muy altas. Y son muy altas porque este es un lago bien particular, es casi un lago, eh, pero se le llama Mar Muerto y tiene la particularidad que está bajo el nivel del mar. Y por las condiciones que existen, no puede haber ningún tipo de vida ahí.
y como tiene tanta sal, la densidad es muy alta y es por eso que la gente cuando se mete ahí queda flotando. Si todo tiene una explicación, hay unas fotos maravillosas sí, en estas cuestiones de turismo que ofrecen viajecitos ahí al Mar Muerto. Profe, Mm, el, dígame. el dato rosa. Ayer estábamos hablando con algunos compañeros sobre el agua estiva de lastre en los buques. El de lastre ya, sí. Y por ejemplo, ahora que usted comenta el tema del Mar Muerto, cuando hay registros de buques que se han hundido cuando pasan por la desembocadura de los ríos, porque vienen con un lastre X y pasan por la desembocadura de los ríos y baja la densidad de sal y los buques se hunden. Claro, claro. Porque un río viene con agua dulce que viene de la parte alta de las montañas. Y ese río, cuando llega a la desembocadura, entra en un pedazo que se llama estuario. Y en este estuario es justamente la zona de mezcla entre el agua salada y el agua dulce. Y el agua salada en el mar en general, en los mares abiertos, tiene un promedio de 30 partes por millón. En cambio, en las zonas estuarinas, 15, 10. Entonces, evidentemente no es salada. No es salada. Pero ojo que ayer, yo no sé, no me acuerdo si les dije o pensé decirle, corríjanme por favor, se supone que los barcos cuando entran a Chile en el Estrecho de Magallanes también en particular no pueden entrar deslastrados. Entonces lo que hacen es que se deslastran, o mejor dicho, hacen cambio de agua fuera de los límites en algunos puntos que la autoridad marítima ha designado, y luego ahí mismo vuelven a lastrar porque no pueden entrar sin lastre. Si no, no tendrían posibilidad de controlar el proceso de flotación, ¿ah? Ya, bueno, eso es la contaminación. Entonces, ¿en Chile existen aguas que no están contaminadas? Es que es rara la pregunta. O sea, ¿Si la puedo tomar? lo definió. Perdón. No, dale, dale. Que se definió la contaminación como algo que es perjudicial para la salud humana. Sí hay agua que no está contaminada, porque por Sí. algo podemos beber, por el agua de las napas, de las vertientes, eso. El agua de la llave. Claro, el agua de la llave. Exactamente. Sí, existen aguas no contaminadas, pero la contaminación, ¿cómo se define? Se define a través de las normas o de la legislación, por eso son importantes. Hay una norma que en Chile, que es la norma chilena para riego, hay otra, la norma chilena que es para agua de tomar, donde las cantidades de las partículas que pueden tener llegan hasta cierto límite. Y bajo esos límites, uno inmediatamente deduce que el agua no es contaminada. En todo caso, Chile en general, por lo menos en el extremo sur, tiene un agua que es privilegiada. No, no hay patógeno, en general hay muy pocos lugares que tienen niveles muy altos de alguna sustancia que son perjudiciales. Chile en ese sentido, en la parte sur y en Magallanes en particular, tiene un ambiente que es privilegiado. Bueno, los ríos constituyen la principal fuente de abastecimiento de agua potable de las poblaciones humanas. ¿Se acuerdan de cuánta agua disponemos nosotros en términos de agua dulce? ¿Del total mundial? 2,5%. Por ahí andaba, poquísimo del total. Bueno, la contaminación también que existe sobre esta agua también limita la disponibilidad de este recurso que es imprescindible para nosotros. Nosotros no tenemos alternativa. Para nosotros el agua es una necesidad básica.
No hay alternativa. Y pongámonos en un caso así súper raro, súper extremo, súper alarmista y casi medio engañoso. ¿Qué pasa si el agua dulce se termina? Ponemos plantas desaladoras. Ponemos planta desaladora, justamente. Esa es una opción que actualmente existe y que además de todo existe la tecnología para ello. Existe una tecnología en que muchos países, en particular Medio Oriente, nuevamente vamos a llegar al ejemplo de Israel, ¿ah? Israel y Arabia Saudita han sido, pero líderes en términos de desalinización. De hecho, hay un reportaje, ahora me acordé, que vi la otra vez de la Deutsche Welle, donde muestra justamente cómo hacen el proceso de desalinización en Israel y en el fondo ellos cultivan dentro del desierto. Han hecho maravillas y eso hay que reconocerlo. Bueno, esa agua que está tomando esa persona, yo me atrevería a decir desde acá que es contaminación. Puede que sean semillas de chía, ¿ah? Pero parece más basura que otra cosa, porque se supone que el agua potable, el agua que nosotros bebemos, no debería tener ninguna cosa en flotación. Y eso está dado y está regulado por las normas que Chile sí que las tiene y sí que las aplica y también se cumplen. Bueno, los ríos, por la capacidad de arrastre que tienen y el movimiento de las aguas, son capaces de soportar la mayor cantidad de contaminantes. Sin embargo, la presencia de tantos residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas, desechos industriales, va a alterar la flora y la fauna en general. ¿Qué significa esto? Los residuos domésticos, sí, pero en Chile en todo caso hemos avanzado significativamente desde el año 80 a la fecha. Si ustedes, por ejemplo, caminan por la costanera de Punta Arenas, prácticamente no van a ver ningún tubo de descarga directo al mar, ya que todo debe ir a parar a una planta de tratamiento. Aunque en realidad la planta de tratamiento de Aguas Magallanes es un fraude, pero porque no es una planta de tratamiento, es una planta que lo único que tiene es una rejilla de retención, nada más. No así la de Natales, que Natales tiene una planta de tratamiento de agua que es maravillosa. En realidad devuelve el agua al fiordo en una calidad pero excepcional. Profe, yo la conozco porque llevé alumnos de prevención de riesgo a la planta de Natales. ¿Y Sí, qué puedes la decir de conozco. ella? No, una es que yo le explicaba cuando estábamos con la María Luisa en clase, que justamente es maravillosa toda la tecnología que tiene, el proceso mismo, pero el olor que había es... yo no lo pude soportar, o sea, lo tuve que hacer porque iba con alumnos, pero para nunca más fui de ir. O sea, es maravillosa para conocerla una vez. Sí, Así que eso, pero es maravillosa, o sea, los es chicos quedaron maravillosa. encantados a ver todo el proceso. Lo mismo que sí llevé muchos años a alumnos a la planta de acá de agua potable, Ah, de tratamiento de de agua. tratamiento de agua. Y también es muy bueno que mis compañeros se den alguna vez ese tour que hacen, porque es muy bueno saber cómo llega el agua y cómo el momento de poder probar el agua y tomarla. Es Sí, un pero proceso bien, y bien tienen bueno. y tienen un registro súper intenso. En ese sentido, la planta también, la planta potabilizadora súper bien, pero la planta de tratamiento que tiene Aguas Magallanes, tanto aquí como en Porvenir, en realidad no sé por qué nos cobran derecho de alcantarilla cuando lo único que tienen es una reja de retención. ¿Qué es lo que significa una reja de retención? Significa que al final del caño, en cierta parte, antes de que se profundice mucho, hay una reja donde ahí quedan atrapadas las partículas muy grandes. El resto pasa a través de un caño que tiene como casi 2000 metros y luego a través de los difusores y de la corriente del mar se diluyen
los desechos, los pesticidas, los fertilizantes, los residuos domésticos, todo. Entonces, eso obviamente que todas esas partículas, como ya vimos ayer, están dentro de la columna de agua y una vez que están dentro de la columna de agua, estas con el tiempo empiezan a sedimentar, se van al fondo y por lo tanto la flora y la fauna los capta y luego cuando los peces se lo comen y uno se come a los pescados, pasa de una u otra manera a acumular dentro del cuerpo todo lo que son residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas, desechos industriales, de todo. Es una cadena. Exactamente, es una cadena, es un problema complejo. ¿Han pensado ustedes, por ejemplo, qué pasa con o sea, con los anticonceptivos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando después de tomar anticonceptivos? Una parte, por supuesto, la procesa el cuerpo, pero una buena parte, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia Desecho. dónde? A los desechos. ¿Y los desechos a dónde van? Al mar. Al mar. Al mar. Y en el mar, ¿qué pasa? No me digas nada porque no voy a comer más pescado. Ni voy a comer más cholga ni almeja. Oh, no. Bueno, yo no como filtradores. Yo filtradores, pero ni amarrada. Ni amarrada, ni choro, ni cholga, ni chorito. No. Y justamente por eso yo siempre pienso, por Dios, la cantidad de hormonas que debe tener estas aguas. Y no solamente, ese es uno de los tantos medicamentos que uno toma o que mucha gente toma, pero están también los medicamentos que tienen que ver con con el control de la insulina, con el control de la presión. Y sí, en el fondo el mar se ha transformado en un basurero. Lo que pasa es que es un basurero que es tan grande que nadie tiene la posibilidad, perdón, de levantar la alfombra, porque si uno levantase la alfombra, en el fondo, debajo, en el fondo del mar, uno podría ver no solamente lavadoras, televisores, refrigeradores, sino que debería haber casi frasquitos de medicamentos. No voy a seguir mejor con qué. Profe, pero usted dio el ejemplo de los anticonceptivos, pero también en los remedios en general, ¿cierto? Son los remedios en general. No quise mencionarles, pero se los voy a mencionar igual. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los tratamientos de quimioterapia? Los tratamientos de quimioterapia son tremendamente duros y agresivos. ¿A dónde se van los desechos? Al mar. Ya, Entonces, no vamos a seguir hay mejor. que comer carne nomás entonces. Sí, pero es que también si come mucha carne, después lo voy a dejar comiendo aire. Profe, no. Oye, no, por eso no hay que irse a los extremos nunca. Pero sí tienen que estar súper conscientes de que en realidad esto de los recursos naturales se venden cosas muy prístinas que no son tan prístinas, se venden cosas que en realidad no son tan como parecen, sino que están escondidas y es porque no vemos lo que está en el fondo del mar y no entendemos lo que ocurre. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿cuáles son las sustancias contaminantes del agua? Tenemos microorganismos patógenos, aquí tenemos diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos, otros organismos que transmiten enfermedades. En realidad, por ejemplo, en la pandemia, ahora dentro de diciembre recién pasado, en Alemania se midió cuál era la concentración de este bichito del corona y la concentración estaba súper alta. ¿Y por qué estaba súper alta? Porque en realidad la cantidad de contagios que había en Alemania durante el mes de diciembre fue tremendamente alta. Era entre comillas, una pseudo pandemia. La única diferencia era que el virus ahora no era mortal como lo fue en un principio. Desechos orgánicos.
Bueno, incluyen heces, otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, sustancias químicas inorgánicas como incluidos ácidos, sales, metales tóxicos como el mercurio y el plomo. ¿De dónde puede salir el mercurio y el plomo, por ejemplo, en el agua de mar? ¿Cómo podría llegar? ¿A través de qué? Por ejemplo, aquí en Punta Arenas, que no tenemos minas que muevan sedimento y que por lo tanto no existe la posibilidad de remoción y resuspensión. ¿De dónde podrá salir el mercurio y el plomo? Mercurio, plomo, cobre. De los percolados de los rellenos sanitarios. De los relaves. Pero en Magallanes no hay relaves cerca de donde está, por ejemplo, la planta de tratamiento. Entonces, ¿de dónde podrá salir el mercurio, el plomo, el cadmio? De la actividad industrial. Pero Magallanes no se caracteriza por la actividad industrial. Quizás de desechos como de construcción, como del cemento, no sé. Pero el cemento en realidad tiene más que nada otro tipo de partículas que tampoco la concentración es tan alta, sino imagínese todas las casas, los edificios, estaríamos todos ya con cáncer que rato. Entonces, ¿de dónde sale el mercurio, el plomo, el cadmio? Beta De- submarina. ¿De los desechos del buque? No, pero tantos buques hay como para poder contaminar y lograr una concentración que sea tóxica. No. Qué mala que soy, ¿ah? Asmar. Asmar tiene la Asmar. culpa. Asmar No, tiene la No es culpa. culpable. no. Oye, ¿qué les pasa? Yo tengo granalla. Weón. Ahí está, po. La Ahí está, granalla pues, tiene la todo. granalla tiene cadmio. Oiga, sí, también tiene cadmio, pero ¿será para contaminar tanto? Oye, ¿quién tiene tiempecito alguno de estos días para irme a comprar unas pilas o unas baterías? Ya. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, las pilas, las baterías. ¿Quién no ha comprado alguna batería de cadmio porque duran más? La Durabel. Claro. ¿De qué están hechas? Cadmio, Níquel, cadmio, carbón y plomo. claro. Y en términos de toxicidad, todos ellos son metales pesados, es decir, están en la parte central de la tabla periódica, tienen un peso atómico muy alto y más encima, esos son todos carcinogénicos o bien son neurotóxicos o son terribles, terribles. ¿Tienen por ahí ustedes a mano su celular? Sí, profe. Ya, busquen por favor cuánto contamina una pila de cadmio o de plomo o lo que sea. Yo encontré que una batería alcalina contamina 175.000 litros. Una de 175 170.000 litros. Una de botón de óxido de plata, 14.000 litros. Y una pila común, 3.000 litros de agua. Chuta, ¿qué? ¿Y qué hacemos nosotros con las pilas? La botamos. Ya, y cuando las botamos, ¿qué pasa con una pila después de un tiempo? Explota, o sea, se Explota, claro. ¿Y qué significa que explote? está liberando ahí Los metales material. pesados. Sí. ¿Y a dónde se van los metales pesados? Al fondo y se lo comen los mariscos y volvemos a no comer más mariscos. O sea que adiós curanto, chicos. Sí. Más o menos, ¿ah? Más o menos. Pero además de eso, no solamente llega al mar, sino que también es muy terrible porque, por ejemplo, el basural no tiene una conexión directa con el mar. Pero cuando uno tira las pilas ahí a la basura,
Lo que ocurre es que estas se descomponen, cuando se descomponen, como dicen ustedes, que explotan, sale este metal pesado y este metal pesado con el agua de la lluvia, de este ciclo hidrológico, empieza a percolar, es decir, empieza a irse hacia abajo del suelo y llega a las napas freáticas. Ahora, ¿cuál es el problema de las napas freáticas? El problema de las napas freáticas es que se supone que ese puede ser nuestro reservorio de agua dulce para el futuro. Terrible, ¿no? No vamos a tener reservorio porque hoy día nos estamos preocupando de dejarlo bien contaminado. ¿Y cuáles son las enfermedades que producen los metales pesados como el plomo, el cesio, el mercurio y todo eso? Cánceres. Ya, cánceres a qué, por ejemplo. Al colon, riñón. Búsquenlo en su salud, po. Búsquenlo. Los quiero dejar hoy día de nuevo así anonadados, no me van a querer ver nunca más. Bueno, el plomo actúa sobre el sistema nervioso central ¿Ya? y genera, bueno, los romanos le echaban mercurio, no, plomo, mercurio al vino, Plomo, plomo, para dejarlo más dulce. claro. Y después tenían las locuras en las fiestas. Exactamente. Yo creo que también ataca la parte renal, que es lo más grave. Ataca la parte renal, ataca la parte cognitiva, ataca la parte motora, ataca todo lo que puede. En el fondo nos proporciona o nos genera una calidad de vida terrible. Recuerdo haber escuchado y haber visto tuberías de agua de los años 50, 60 en Sí, Santiago, que las tuberías eran de plomo. sí. Sí, me De acuerdo. plomo y de fierro y de cobre. Sí, pero las de plomo me llamaron mucho la atención porque, bueno, no se sabía en ese tiempo. No, pues, o sea, se sabía, pero en realidad el conocimiento no estaba tan masificado como hoy en día. Imagínense, Y ahora el tema, perdón, y el tema, por ejemplo, de la gasolina con plomo para tener la capacidad antidetonante que era lo que hacía el octano. Obviamente ahí se vaporizaba y se contaminaba con el aire y eso también llegaba al mar, por todos los ciclos, obvio. ¿Y por qué llega al mar? Porque llueve. Y cuando llueve, las partículas son arrastradas también al mar. al mar. Entonces, nuevamente, nuestro pobre océano, nuestro pobre mar pasa a ser un tremendo desagüe de todo. Acá encontré lo de las pilas, profe. ¿Ya? Cuéntenos, Eh, cuéntenos. Mire, dice, generando enfermedades tales como cáncer, daño al cerebro, riñones, en el caso de la embarazada, puede provocar retraso mental, retraso al andar, el habla, falta de coordinación, ceguera, convulsiones, daño al sistema nervioso, edema pulmonar, bronquitis crónica, el mercurio, un posible cancerígeno y es bioacumulable. El plomo puede dañar el sistema nervioso, riñones, sistema reproductivo. Si no se degrada, cuando se libera al aire, puede ser transportado largas distancias antes de sedimentar. Se adhiere a partículas del suelo y puede pasar a las aguas subterráneas. El litio es un neurotóxico y tóxico para el riñón. La intoxicación por litio produce fallas respiratorias, depresión dice, del Sí. miocardio, edema pulmonar y estupor profundo. Daña el sistema nervioso. El litio puede lixiviarse fácilmente a los mantos acuíferos. El cadmio es una sustancia cancerígena que si se respira en altos niveles produce graves lesiones en los pulmones e ingerirlo produce daños a los riñones. En dosis altas puede producir la muerte, ingerir alimentos o tomar agua con cadmio, irrita el estómago e induce al vómito y diarrea. El cadmio en el aire y el agua de fuentes como vertederos y derrames de desechos domésticos puede viajar larga distancia. El níquel tiene efectos sobre la piel, respirar altas concentraciones produce bronquitis crónica, cáncer al pulmón y de los senos nasales. Se libera a la atmósfera por incineradores de basura. En el aire se adhiere a las partículas de polvo que se depositan en el suelo. Eso es síntesis. Ay, ¿van a volver a tirar una pila así tan como sueltos de cuerpo de ahora en adelante? O sea, ahora cuando se estén agotando ya no las voy a morder.
Bueno, si las mordía antes, ya sabe. No, ya no. Oiga, y sabe que las peores son las chiquititas, esas de las pilas de reloj, las planas. Mientras más chiquitita, más malita. Bueno, Siempre. eso es porque hay que reciclar. Entonces, ¿qué van a hacer de ahora en adelante con las pilas ustedes? Guardarlas, no. Profe, pero ¿y esta como metodología de juntar las pilas como en esas cajas? ¿O de repente hacen como esas colectas y juntan pilas, baterías? ¿Sirve de algo? ¿O al final igual se va a la Claro que basura? sí. No, claro que sí. Pero ¿y Eh, hay en qué este, hacen? en este momento sí, porque se ha tomado conciencia del tremendo problema que está generando toda esta cosa, porque es un tremendo problema. Y que lo que se hace se llevan a lugares donde se reciclan. En Concepción no hay tantos sitios que reciclen metales pesados, pero uno de los sitios, por ejemplo, es Hidronor, en Concepción. Pero es todo un tema que hacer con todas estas cosas, ¿ah? No es algo que uno vaya a decir que sea como simple, porque es súper complejo. Aquí, profe, en la Universidad de Magallanes tenemos un convenio, no un convenio, una colaboración con Edelmac. Claro, Edelmac no es un ente que haga el reciclaje, pero sí tiene dinero que los dedica a la gestión del residuo, que es de las baterías y las pilas de 9 volt, y así que las juntamos acá en la Universidad de Magallanes, las llevamos para allá y ellos las gestionan, y ellos pagan ese justamente, beneficio. hay varios que tienen ese mismo sistema en que juntan en recipiente. Eso sí, hay que juntar una cantidad más o menos grande para enviarlo, pero esa es la solución. Esa es una solución cuando ya no hay nada que hacer con las pilas. Oye, pero a ver, otra cosa va a hacer con las pilas, ¿o no? ¿Y qué tal si ustedes empiezan ahora, por ejemplo, a comprar de esas pilas AA de tipo recargables? Esa también es una opción que existe y ahora existen cargadores de buena calidad, existen pilas también que tienen una duración bastante más larga. Entonces también hay alternativas a estas sustancias químicas inorgánicas que terminan siendo movidas por el agua, ya sea en la tierra, en el océano o bien desde la atmósfera hacia el resto del sistema. Bueno, también están los nutrientes vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos, que son sustancias que son solubles en el agua y que las plantas necesitan su desarrollo. ¿Y por qué tenemos tantos nitratos y fosfatos? ¿Por qué existirá tantos nitratos y fosfatos en el ambiente? Por el tema de la agricultura. Claro, la agricultura, porque es en realidad un problema ponerle a los cultivos nitratos y fosfatos. No, pero lo que acontece es que la gente piensa que si le pone más cantidad, van a crecer más. Pero en realidad el sistema solamente va a absorber lo que puede absorber. Y el resto va también a percolar a través de los ríos, lagos, lagunas y va a llegar al océano, o si no, a través de la lluvia va a percolar en el suelo, esto va a llegar a las napas freáticas y nuevamente embarramos nuestra agua para tomar del futuro. Existen compuestos orgánicos como las moléculas de petróleo, la gasolina, que en realidad hay que reconocer que entre el petróleo y la gasolina ya hay una conciencia bastante más desarrollada. Pero también ahora tenemos los microplásticos, los plaguicidas, en que los plaguicidas se usan casi indiscriminadamente. Los detergentes y todo el resto que acaba en el agua. Dentro de los plaguicidas quería hacerle, déjenme buscar en mi celu porque se me olvidó cómo se llamaba, eran los PAN. A ver, los PAN, contaminantes, que no me acuerdo si eran
No, no eran los pan, los 10. Ay, ¿cómo se llama esta cuestión? No me puedo acordar, la canasta de los 10. Espérenme un cachito que estoy buscando contaminantes. Ay, no me puedo acordar. Bueno, hay una lista de contaminantes que se supone que la mayoría de los países dentro del mundo ha firmado para su eliminación. Dentro de ellos, por ejemplo, está el DDT. ¿Qué es lo que es el DDT? Insecticida. Es un insecticida, es un contaminante orgánico persistente. Persistente se llama así porque persiste en el tiempo. O sea, esta cuestión no se va tan fácilmente. Y teóricamente el DDT está prohibido desde hace mucho tiempo y están reguladas por lo que es el Convenio de Estocolmo. Pero todavía uno se hace análisis, por ejemplo, en Chile Central encuentra DDT en las aguas o en los suelos. Es muy, muy terrible esto de los compuestos orgánicos, en particular los plaguicidas. Hubo una época, quizás alguno de ustedes se acuerda por ahí por la zona de Talca, Rancagua, donde tienen mucho cultivo de plantas, de vegetales y esas cosas, que había muchas enfermedades de la gente. Bueno, en el norte también ocurre lo mismo, en el norte grande, y todo esto está asociado justamente tanto a las sustancias químicas inorgánicas como también estos compuestos orgánicos. También están, por otro lado, los sedimentos y materiales suspendidos, que son partículas arrancadas del suelo y arrastradas por las aguas, es decir, prácticamente todas. Las sustancias radiactivas, los isótopos radiactivos solubles que pueden estar también presentes en el agua, y el agua térmica. ¿Qué es lo que es el agua térmica? Es el agua caliente que se libera de las centrales de energía o de los procesos industriales. Nosotros en Chile no tenemos tanta agua térmica en el sentido que nosotros no tenemos centrales nucleares afortunadamente. Pero cuando se hace la devolución sobre los cauces de agua, de todas maneras la temperatura con la que se devuelve es más alta que la normal del río. ¡Qué terrible! ¿Cuáles son las causas de la contaminación? Bueno, a través de la introducción directa o indirecta en los cauces o acuíferos de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, también energía calórica, entre otras. La contaminación, entonces esta contaminación es causante de daños en los organismos vivos del medio acuático y representa además un peligro para la salud de las personas y de los animales. ¿Es o no es un problema complejo esto? Problemón. Pero ¿usted podría definir esto como un problema complejo? Como hablábamos ayer de que este es algo que se tiene que enfrentar desde múltiples miradas y analizarlo en múltiples niveles. Claro que sí. Estos son problemas complejos. Entonces ahora ustedes van a empezar a entender los problemas complejos desde otro punto de vista. Bueno, la cultura del agua en el país tiene como principal objetivo contribuir al fortalecimiento y construcción colectiva y participativa de patrones culturales de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, fomentando acciones que reduzcan los niveles de la contaminación de las fuentes de agua y que generen un sentido de pertenencia al recurso. Por ejemplo, antes era una práctica normal que en todos los talleres mecánicos las grasas, aceites y combustibles se tiraran directamente ahí al alcantarillado. Ya no.
usualmente es muy raro que eso ocurra. Actualmente se está trabajando en realidad a nivel país muy intensamente con el control de las grasas de la fritanga, que en realidad, por ejemplo, la mayoría de los negocios que venden este tipo de cosas tienen que realizar un acopio y tienen que realizar un tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. El aire. Bueno, aquí tenemos otro tema más grande. En Chile, en realidad, la calidad del aire es muy distinta. ¿Qué me puede decir alguno de los caballeros que viven en el norte con respecto al aire de sus propios lugares? Bastante materia en suspensión. Así es. Esa materia en suspensión justamente es lo que forma parte de este aire, que en el fondo es polvo muy pequeño y que va a estar compuesto por varios gases. El principal siempre va a ser el nitrógeno, el segundo va a ser el oxígeno, el argón, y de ahí para abajo son todos casi en niveles traza. De hecho, ¿sabe alguien cuántos componentes tiene el aire? ¿Cuántos compuestos forman el aire? ¿Quién da más? Ya, alguien que se atreva a decir un número, po. 15, No, 6. no, 30, no, más o ¿Tres? menos, ¿Tres? más. más. Ah, 1000. No, nunca tan. No, po, no pueden ser 1000. La tabla 100. periódica completa menos los metales más pesados. 100. Andan por ahí por los 70. 70 es el número de cosas que uno puede encontrar en el aire. O sea, es decir, en el aire uno puede encontrar prácticamente todo. Bueno, depende del tamaño de las partículas, es también donde se ubiquen en la capa de la atmósfera. Usualmente estos están siempre en las partes más cercanas, que es en la troposfera, donde también es el sitio mayoritario de acúmulo del vapor de agua. Y aquí es justamente la parte más fría y esta es aquí donde se forma la gran capa de protección de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas. ¿Cómo qué sustancias tóxicas podríamos nosotros mencionar? Óxidos nitrosos. Óxidos nitrosos, muy bien. ¿Qué más? CO2. Pero el CO2 no sería quizás un producto. Sí. El CO2 sería más que nada un producto. Pero qué cosa, por ejemplo, además de óxidos nitrosos, que en el fondo, ¿de dónde salen los óxidos nitrosos? ¿De la combustión de los autos o no? Así En es, parte. parcialmente, pero es una parcialidad bastante grande. Volcanes, Los azufres. Volcanes. Oh, qué buena cosa que mencionó usted. Em, ¿Existe la contaminación natural del aire? sí. ¿De eh, dónde sale? volcanes, naturalmente. De los Y volcanes. hace poco estaba haciendo erupción un volcán en Islandia, Sí, una erupción bastante distinta a las erupciones que son acá, por ejemplo, en Chile, sí. con harta lava. ¿Y por qué es distinta a la de Chile? No lo sé. ¿Tiene distintas data geológica? Sí, tiene que ver con eso y tiene que ver también por cuál es en el fondo su matriz de origen.
cómo está conformados los sedimentos que están ahí, pero hay que recordar que los volcanes están conectados no solamente a la parte superficial del suelo, sino que están conectados hacia lo que es la astenósfera. Y la astenósfera es la parte medianamente móvil que se supone que está y que rodea el núcleo de la Tierra. Entonces, estas conexiones hacen que arrastren capas distintas, que las capas distintas van a estar dadas por la edad, por los procesos geotectónicos y por todo lo que ocurra. Pero eso es una contaminación natural. Oiga, ¿y quién me puede ayudar y decir cuáles son los contaminantes? ¿Qué es lo que más elimina un volcán? Azufre. Y el azufre, pero yo compro barras de azufre para cuando me duele el cuello. ¿Será contaminante eso, no? Sí, pero no. Y ahí va una pregunta que le quiero hacer, pero del tema anterior de los pesticidas. Ya, O sea, dele. se supone que, o sea, si usted lo ocupa un azufre en el cuerpo humano, tiene que estar, como dice acá, sintetizado. No, pues si es azufre. Es que es acumulativo. Lo tiene como barra, el otro está como no sé, Como que, como ya, gas en el aire, algo así. sí, bien, como gas. ¿Y el gas con quién se junta en la atmósfera? Con el Es oxígeno. dióxido de azufre. Dióxido de azufre. ¿Y se junta con quién? Con el agua. ¿Y el dióxido de azufre más H2O qué forma? Ácido sulfúrico. Ácido Bien, sulfúrico. ácido sulfúrico, que se conoce también como lluvia ácida. Y no es lo mismo que la barrita de azufre, porque la barrita de azufre es azufre sólido y es azufre solo. Entonces no tiene la posibilidad de, en el fondo, este óxido de azufre juntarse con esa molécula de H2O y formar un ácido. Consulta, Ya. ¿funciona eso del azufre o no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué ocurre? Ni idea. Yo nunca, en Sí, realidad, yo nunca he sí, comprado sí. eso, Yo le pero puedo decir que sí resulta. A mí yo he comprado barras de azufre, he tenido tipo como que me entró el aire y no puedo mover el cuello, paso al azufre y empieza a sonar y tic, 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 y hasta que te saca todo el malestar. Así que es yo, fabuloso. no, yo en realidad de eso no sabría decir si sirve o no sirve, pero en realidad es el estado con que se encuentra el azufre. Bueno, pero todas estas cosas, todas estas emisiones, ya sean naturales o no naturales o antrópicas, tienen que ver y van a causar problemas y trastornos a los ojos, en la nariz, irritación, picazón de garganta, problemas respiratorios. De hecho, si ustedes recuerdan también, en algunos momentos, en algunas ciudades chinas como Shanghái, que tiene una población tremendamente alta, han tenido que cerrar, han tenido que decretar estado de cierre porque la contaminación atmosférica es tan alta que la gente se va a terminar muriendo, o no muriendo, sino que se va a enfermar. ¿Y de qué se va a enfermar? De cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales, trastorno del sistema nervioso, lesiones pulmonares, vías respiratorias, y toda la vaina que sigue. Profe, Dígame. volviendo al tema anterior, ¿se acuerda que le dije que... Plaguicida. Sí, lo que pasa es que aquí encontré, estaba leyendo un paper y me llamó, porque me llamó la atención la sigla, la DDT. Sí, Y aquí diclorodifenil significa tricloretano. diclorodifenil tricloretano, Etano. un Sí. nombre. Pero, ¿cómo puede pasar? Por ejemplo, dice aquí que fue sintetizado por Saylor en 1874 y sus propiedades insecticidas fueron descritas por Paul Miller hacia el 39. El DDT se utilizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a los soldados estadounidenses contra enfermedades transmitidas por vectores y se comercializó en Estados Unidos. Y después pasa a ser veneno.
Lo que pasa es que no sabían que generaban estas enfermedades. Ah, Entonces se suponía que era, ¿se acuerdan que ayer hablábamos que habían causas, que los problemas complejos tenían cosas que eran predecibles y otras que no eran predecibles? Bueno, esa es justamente una de las cosas que no son predecibles, porque lo que hicieron ellos era que como los mandaban a la guerra, había muchos de estos bicharracos. Entonces buscaron lo mejor es algo para matar los bichos, para que los soldados no se enfermen, pero nunca pensaron que este DDT iba a ser tan terriblemente contaminante. ¿Han escuchado ustedes hablar cuando alguien tiene sarna? ¿Qué es lo que se le pone usualmente? ¿Con qué se le pinta el cuerpo? ¿Cómo? Nadie nunca. Lindano. Con lindano, pues, claro. Em, y se usa no solamente como una crema exterior, sino que como champú, como loción, como todo lo que sea, y es más requete contra venenoso. Y por eso que, claro, mata a los famosos ácaros que forman la sarna. Pero en realidad el cuerpo es el que absorbe todo este benceno con el que está formado el lindano. Entonces también con el tiempo se hace acumulativo. También fue originalmente lo mismo, fue una solución a un problema porque hubo una época donde cuando el aseo no era tan masivo, que en realidad había muchísima sarna. Entonces, ¿cómo la controlaban? Con esta sustancia. Efecto no deseado y no controlado. ¿Alguna otra duda o alguna otra consulta con el DDT? no, gracias, profe, que ahí habían hartas cosas bien entretenidas con el tema, pero Sí, con el DDT se pintaban las maderas antes, porque pintaban la madera, porque en la madera hay muchos bichos. Entonces así hacían que la madera durara más y qué sé yo. Eh, Yo no digo que esté bien, digo que ese es el hecho, que fue algo no premeditado. Bueno, y también existen lo que son los contaminantes primarios, que son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre que recién hablamos y que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Y en el caso de Europa, por ejemplo, la lluvia ácida en la época de los 80 fue todo un tema. ¿Y por qué? Porque como el agua era más ácida, y ellos tienen muchas estatuas de mármol al aire libre, se empezaron a dar cuenta que esta lluvia ácida había empezado a reducir el tamaño de estas estatuas. Estamos hablando sí de milímetros, ¿ah? Por eso que la lluvia ácida es un problema. Hay contaminantes secundarios que son los que se forman mediante estos procesos químicos atmosféricos, como los que habíamos también mencionado recién, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ozono que se forma a partir del oxígeno. ¿El ozono es venenoso o no es venenoso? Sí, es venenoso. Depende. Depende. Ve que hay varias ópticas. A ver, Francisca, ¿fuiste tú? No, Tania. Tania, hola Tania. Tania, tú fuiste la que dijo que no. ¿Y por qué depende? ¿De qué depende? Es que existen dos tipos, el troposférico y el estratosférico. Exactamente, Y el troposférico es el que causa el smog fotoquímico. exactamente. Entonces todo depende. Todo depende. Pero ambos se forman a partir de la molécula de oxígeno. Bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta o comentario con respecto al aire para que pasemos al suelo? Lloremos otro rato con el suelo. Oiga, Bueno, profesora, hay un problema, digamos, como usted dice. Yo me acuerdo que salía con una noticia que en China llegaron al punto de vender oxígeno a las personas.
Claro, ¿cierto? Entonces ya el concepto pero con eso cambia el concepto del recurso, po. Ahora No, ya no es un recurso para todos, sino que ya tiene un costo asociado. pero hay un pero también, como todas las cosas. Cuando uno habla de recursos naturales, de los efectos sobre los sistemas de los recursos, tanto sobre el terrestre como sobre el marino, uno tiene también que sumarle un elemento adicional. Y ese elemento adicional tiene que ser la objetividad. Uno tiene que tratar de ser objetivo. Si uno mira a la China de hace 5 años atrás y a la China de hoy, uno debería decir que es otra China. ¿En qué sentido? En el sentido que en realidad China, sin haber firmado el Acuerdo de París, ha avanzado más sobre este que Estados Unidos, que lo firmó. China apunta para allá, ¿eh? Porque China sabe que si quiere ser la potencia que quiere ser, y de hecho, bueno, no sé si la va a hacer, pero si no va a ser China, va a ser la India, tiene que cambiar justamente su matriz energética. Y yo me imagino que ustedes saben en Edelmac quiénes son parte de los socios capitalistas en este momento en Magallanes. ¿Quiénes son los socios capitalistas de Edelmac ahora en Magallanes? ¿Saben quiénes son o no? Los chinos. Chinos, po. Y ojo que los chinos, a diferencia de la mayoría de las culturas, ellos cuando vienen a otro país, ellos vienen por proyectos de largo aliento. Ellos se programan no para 10 años, como los horizontes de nuestros proyectos, que sean 10, 12, 15, 30 años, cuando estos se preparan para 200, 300 años, ¿eh? Así que ojo. Profesora, ¿me permite? Dale ¿Aló? nomás. Ah, ya. Bueno, Edelmac y todas las empresas que son de distribución eléctrica la compraron los chinos. Todo lo que era CG, todo lo que es Así la parte es, eléctrica. así es. Eso. Apuntan todos para allá, pero eso en términos de movimiento de gente, ¿qué podría significar o cómo podría leerse? ¿Van a pasar a ser migraciones forzadas en algún momento? O control de la matriz energética mundial. También, también. Pero ese sería un oligopolio. Y bueno, ¿ellos qué tipo de gobierno tienen? No, sí, está claro. No puedes pedirle, no sé, no puedes pedirle que ocurra lo que existe en otros países de Europa, donde incluso tú, si tienes un sitio más o menos grande y quieres poner tu aerogenerador y tienes suficiente energía eléctrica para todo tu casa, tu campo, el resto que te sobra lo inyectas dentro de la red de la matriz y el Estado, en el fondo, a través del resto de los compradores, te lo paga. No, no existe eso en China. Y eso no va a existir mientras sigan con ese tipo de gobierno, que es muy particular y obedece en todo caso una historia también muy distinta a la nuestra. El suelo. ¿O quieren hacer un descanso? Oye, Ya, sí. ya, profe. A ver. Ah, ya, sí. Nos queda nos queda poquito del suelo, y si terminamos el suelo y ahí hacemos un break. Ya, profe. Porque, Bueno, porque con el suelo vamos a terminar con los recursos naturales. Bueno, todos saben ya a esta altura lo que viene, este par de transparencias que viene, ya para ustedes son familiares porque ya lo hemos hablado. El suelo es la capa superficial de la Tierra y donde se realizan todas las actividades bioquímicas y físicas a causa de las relaciones entre el suelo, los organismos y el medio ambiente. Esto es el suelo, lo que está acá. Es la primera capa de la superficie de la Tierra, que va a estar formada por materia orgánica e inorgánica y va a generar un conjunto de capas de minerales, estas,
donde se realizan actividades de tipo físico, químicas y biológicas. Cada uno de estos sectores que tienen acá de distinto color se llaman horizontes. Y los colores de los horizontes están dados por su origen y por su composición. Bueno, la contaminación en el suelo consiste en la acumulación de sustancias de niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Por ejemplo, si nosotros botamos petróleo, benzina o algo así. Todas las sustancias o los niveles de concentración se van a volver tóxicas para los organismos del suelo, porque por supuesto no es algo normal del suelo y como no es normal, los organismos no están acostumbrados y como no están acostumbrados, se mueren. No hay otra posibilidad. Se trata pues de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Existe otra cosa que es la erosión, que la erosión es la degradación y el transporte del suelo, la roca que producen distintos procesos en la superficie de la Tierra u otros planetas. Entre estos agentes está la circulación del agua, la erosión por agua, la erosión por hielo, la erosión por viento o también por cambios térmicos. Y también está la meteorización, que implica el movimiento, el transporte de material, en contraste, es decir, de modo opuesto a lo que es la disgregación de la roca, que se conoce como meteorización. Y hasta ahí llegamos para pasar a la segunda parte que van a ser los servicios ecosistémicos. ¿Comentarios o algo? ¿Están? Sí, profe. Ah, ya. Sí, profe. Ya. No nos dejó tan deprimidos como el aire y el agua. No, pero si ya, ¿qué más deprimido con todo lo que les dije, con el agua y la tierra? Pero estamos en un tremendo problema, en un problema máximo que yo creo que la mayoría de la gente todavía no entiende el nivel de peligrosidad en que nos encontramos. Ya, son las 20:30, ¿hasta qué hora? 20:45. Maravilloso, yo voy a Ok. bajar a comprar un cigarrito, a contaminar el aire. Ah. Oh.